Análisis y correcciones de la técnica. Lo ideal sería no utilizar la corrección. Esto significaría que hemos enseñado bien, pero a veces no se consigue, por lo que es importante saber una metodología para poder corregir a los alumnos. Dos de los objetivos más importantes en la corrección serían, primero, enmendar un error. ¿Qué significa esto? Pues que si un alumno ejecuta un golpe de manera defectuosa, debe de ser corregido. Y segundo, pues mejorar una faceta de su juego. Algunas de las causas del por qué se cometen errores podrían ser las siguientes: falta de entendimiento de la mecánica del golpe o de la actividad técnico-táctica. Es decir, no se ha explicado con suficiente claridad la fase más importante del movimiento. Falta de comprensión de los elementos básicos del golpe y de su conexión con el resto de elementos del juego, tácticas, etc. Insuficiente habilidad física por parte del alumno. Un ejemplo sería la falta de fuerza para jugar a una mano. Imposibilidad para mantener el ritmo de forma continua. Golpear demasiado pronto o demasiado tarde a la pelota. Y por último, hábitos motrices incorrectos. Cuantas más veces se practique un hábito incorrecto, más se graba en las vías y circuitos neuromusculares del cerebro. Una vez la señal eléctrica del movimiento muscular queda establecida, es muy difícil para el cerebro hacer ajustes o cambios. Para observar bien a los alumnos, debemos analizar su técnica desde distintos ángulos y, si es posible, con la ayuda del vídeo. En primer lugar, siempre observar al jugador, su posición de espera, sus movimientos y luego la trayectoria de la pelota. Además, atender primero al movimiento de la raqueta y luego al del cuerpo. Los 3 pasos en la corrección. ¿Qué corregir? Siempre aquello que no permita que el jugador evolucione en su juego. Antes de corregir algo o cambiar un golpe, hay que observar lo siguiente: ¿el movimiento es fluido y económico? ¿O por el contrario son movimientos innecesarios que tan solo aumentan el esfuerzo y el riesgo de lesiones? El movimiento de la raqueta y del cuerpo, el juego de pies y la dinámica general del golpe. En segundo lugar, tendríamos que observar la empuñadura. ¿Es progresiva? Es decir, si el alumno puede desarrollar un golpe con esa empuñadura que le permita llegar a ser un jugador avanzado. O por el contrario, si no va a poder mejorar su técnica debido a la empuñadura. El impacto. ¿Toca bien la pelota? Si centra las cuerdas detrás de la pelota en el momento del impacto. Si sabe ajustar la posición de la raqueta a la velocidad y altura de la pelota para conseguir un impacto óptimo delante del cuerpo. La palabra inglesa timing lo resume todo. Significa precisión y ajuste en el momento exacto del golpeo. También hay que observar el control y la dirección de la pelota. ¿La dirige donde quiere? ¿Controla el jugador el golpe o el golpe le domina a él? Una vez hayamos visto cuáles son las características, hemos de decidir si hay que corregir o no el juego del alumno. ¿Cómo corregir? Primero, lograr que el alumno comprenda el error. Para ello tenemos que dar al alumno algunas ideas claves para que comprenda la corrección. Ofrecer ejemplos visuales realizados por el profesor. Un ejemplo sería exagerar el error. Hacer que al jugador se detenga en el momento en que está cometiendo el error. Y segundo sería eliminar dificultades. Para ello hay que corregir solo un error, el más importante, aislar el error de los otros elementos del golpe que el jugador realiza correctamente y elegir la metodología y progresión adecuadas. Ejemplo sería hacer sombras, golpear contra la alambrada, hacer cestas con poco desplazamiento desde más cerca de la red, etc. ¿Cuándo corregir? Hay 2 momentos de corrección durante el desarrollo de una clase. Primero, antes de lanzar la pelota al alumno. Aquí corregiremos sobre todo la empuñadura, su posición de espera. Y segundo, tras el golpe del alumno. No es conveniente hacer corrección durante el golpe del alumno, ya que en ese momento debe de estar totalmente concentrado y no distraerse. Además, para corregir no hay que detener la dinámica de la clase. Si los alumnos están en fila, la corrección será muy breve. Para una corrección más detenida, es mejor esperar al final del ejercicio. En la comunicación con el alumno es importante crear un clima de acuerdo mutuo entre el profesor y el alumno a la hora de afrontar una corrección, de tal manera que ésta sea un objetivo de ambos y no una imposición del profesor.
Es importante tener en cuenta que hay que corregir siempre la situación, nunca a la persona. Enfocarlo siempre de forma positiva para el alumno. Nunca hay que descalificarlo. Explicarlo de forma clara y comprensible para el alumno. Evitar la erudición pedante. No insistir sobre un método de corrección. Si no ha funcionado, es mejor buscar otro que vaya mejor. Si no se sabe cuál es el error, lo mejor es no decir nada para no confundir al alumno. Los términos no y así no, es decir, la negación, crean un ambiente negativo y a la larga una mala relación entre profesor y alumno, disminuyendo la motivación. No hace falta que les digamos a los alumnos lo que hacen mal, tenemos que decirles lo que tienen que cambiar para hacerlo bien. Si se es un profesor negativo, sería conveniente modificar los hábitos, cambiar la palabra negativa, por ejemplo, no des sartenazos, por golpea despacio, o no gires el cuerpo, por acompaña y sigue la pelota, o no te quedes rígido, por flexiona las rodillas. No lo hagas así, por hazlo así. No te, etcétera, etcétera. Hay un montón de ejemplos que podríamos poner para aquellos profesores que son muy negativos. Uno de los ejemplos más conocidos para una buena comunicación con los alumnos es la técnica del sándwich, que consiste en mezclar la crítica con los ánimos. Es decir, primero hacer una aprobación, o sea, un elogio, decirle, llegaste muy bien a la bola. Después hacerle la corrección y decirle, pero procura la próxima vez apoyarte mejor a la hora de pegar. Y por último, otra aprobación que sería, pues venga, ánimo, que lo vas a lograr. Esta sería una técnica muy adecuada para conseguir una buena corrección.